Hola niños y niñas del cuarto básico, espero que estén súper bien en sus casas. El siguiente video que les he preparado vamos a abordar la multiplicación, distintas estrategias, pero específicamente vamos a trabajar el algoritmo abreviado. Nosotros desde el año pasado ya estábamos trabajando la multiplicación, representándola, en qué consistía. Este año vamos a trabajar el algoritmo, es decir, alguna forma abreviada en donde podamos resolver la multiplicación cuando uno de sus factores tiene 3 dígitos. Bien, entonces vamos a ir paso a paso y posteriormente les toca a ustedes después desarrollar una actividad. Bien, entonces sin más preámbulos, pongan mucha atención a la siguiente explicación. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Les presento el tema que nos convoca en este video, que es estrategias de la multiplicación que mejoran nuestra interacción con el medio. Bien, ¿de qué manera creen ustedes que las multiplicaciones, estas estrategias que nosotros vamos a ir aprendiendo, pueden mejorar nuestra interacción con el medio? Vayan pensando en una posible respuesta, ponen pausa si quieren el video y luego cuando vamos avanzando ustedes pueden ir relacionando sus respuestas con las que yo les voy a ir entregando. Entonces, ¿cómo las estrategias de multiplicación pueden mejorar nuestra interacción con el medio? Bueno, la respuesta está dada porque las multiplicaciones nos van a hacer pensar en una estrategia en la que vamos a dar respuesta a una situación en la que nos enfrentamos. Pero saber de estrategias de multiplicación nos va a dar la posibilidad de encontrar una respuesta efectiva a la necesidad que nosotros estamos enfrentando en ese minuto. Ya sea cuando estemos comprando, cuando queramos saber la cantidad total de elementos que hay en ciertos grupos, en ciertos objetos. Entonces, esta interacción vamos a salir de esta interacción de buena manera, siempre y cuando nosotros estemos manteniendo un pensamiento matemático, en este caso de multiplicación. Bien, vamos a trabajar, siempre que trabajamos matemáticas, siempre hemos trabajado en base a las habilidades que desarrollamos. Bien, por ejemplo, las habilidades de resolver problemas. Es una habilidad en la que nos enfrentamos diariamente en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Las habilidades de representar, es decir, de poder sacar de nuestros medios situaciones concretas, situaciones en donde nosotros presentamos con objetos, con elementos, ciertas expresiones matemáticas, ciertas situaciones matemáticas. Otra habilidad que nosotros trabajamos en matemática es la habilidad de comunicar y argumentar, es decir, expresar ideas con claridad y comprender el razonamiento que tú utilizas para llegar a una solución. ¿Cuáles son los pasos que seguiste? En definitiva, es expresar las ideas que te llevaron a una solución, cuando hablamos de argumentar. Bien, siempre en matemática tratamos de desarrollar estas habilidades para que ustedes vayan adquiriendo un pensamiento matemático. Bien, es decir, poder enfrentarse a diversas situaciones en su vida utilizando el pensamiento matemático, es decir, transformarlas en expresiones matemáticas. Y nosotros así vamos a ir obteniendo respuestas más efectivas en nuestras vidas. Bien, los objetivos de aprendizaje son las metas que nosotros vamos a desarrollar posteriormente terminadas estas actividades. Demostrar que comprenden la multiplicación de 3 dígitos por números de 1 dígitos. Bien, aplicar la propiedad del 0 y el 1 en la multiplicación. ¿Qué pasa cuando multiplico por 0 y por 1? Y por supuesto resolver y crear situaciones cotidianas que involucran multiplicaciones. Bien, las estrategias para la multiplicación, pero antes vamos a recordar lo que ya sabemos de la multiplicación, porque ustedes comenzaron a trabajar la multiplicación desde el año pasado, incluso desde el año antepasado, a fines de segundo básico. Y aquí nos encontramos con lo que sabemos de la multiplicación. Aquí sabemos que es una suma reiterada, es decir, observen esta matriz en donde se reitera la suma de 2 más 2 más 2, ¿verdad? 2 más 2 más 2.
Entonces sabemos que el 2 se repite 3 veces. Sabemos que es una suma reiterada la multiplicación. ¿Qué más sabemos de la multiplicación? Sus términos son factores y productos. Es decir, los números que se multiplican los llamamos factores y el resultado, en este caso sería 6, a eso lo llamamos producto. ¿Qué más sabemos de la multiplicación? Se presentan con grupos que tienen la misma cantidad de elementos o en matrices que contienen filas y columnas. Bien, esa es una matriz, ¿cierto? Los círculos que están ordenados en filas y columnas. Pero también sabemos que la multiplicación se presenta cuando hay cierta cantidad de grupos que tienen la misma cantidad de elementos en su interior. Otra cosa que sabemos de la multiplicación es si multiplicamos un número por 1, el resultado es el mismo número. Es decir, si decimos 3 por 1, es 3. 5 por 1, 5. Es el mismo número. Es como decir, tengo 5 manzanas en una canasta. 5 por 1. ¿Cuántas manzanas tengo en total? 5. Si tengo 5 manzanas en una canasta, tengo 5 manzanas. También sabemos que multiplicar por 0, el resultado también es 0. 3 por 0, 0. 5 por 0, 0. Por ejemplo, si tengo 5 autitos, los tengo en 0 cajas. ¿Cuántos autitos tengo en las cajas? 0. Si tengo 0 cajas, no puedo guardar los autitos en las cajas. Entonces, dentro de las cajas tengo 0 autitos. 5 por 0, 0. Ahí representamos a la multiplicación por 0. Y la multiplicación puede aparecer un puntito o puede aparecer una X, ¿ya? Y esos dos símbolos representan la multiplicación. Bien, ahí está 15 por 4 con un puntito. 15 y 4 son los factores. 60, el resultado es el producto. Bien, observemos la siguiente situación en donde el joven dice, quiero comprar 3 kilos de naranjas. La vendedora le responde, cada kilo vale 350 pesos. ¿Cuál es el procedimiento que realizarías para saber el total que se debe pagar por los 3 kilos? Si cada kilo cuesta 350. Si dices 350 más 350 más 350, estás en lo correcto, ¿verdad? Estás reiterando el 350 3 veces. ¿Cómo te darás cuenta? Se reitera el 350 3 veces. Esto nos permite una multiplicación. La multiplicación simplifica esta suma reiterada y la transforma, en este caso, en 350 por 3. ¿Por qué por 3? Porque el 350 se repetía 3 veces. Eran 3 los kilos que quería comprar. Entonces, fíjense en esta representación que vamos a usar bloques. Aquí hablamos de la habilidad de representarlas. Observemos que el 350, aquí lo repito 3 veces, ¿verdad? 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, está separado en centenas y decenas. Las centenas están con verde, las placas verde, y las decenas están con rojo, las barritas de rojo. Entonces, si contabilizamos las decenas, encontramos 50, 50 y 50, o sea, 5 decenas. El 50, ¿cuántas veces se repite? 3 veces. 3 veces 50 nos da un total de 150. Bien, las decenas en total son 150 unidades. Bien, vamos con las centenas. Tenemos 3 centenas, 300, 3 centenas, 300, 3 centenas, 300.
Entonces el 300, ¿cuántas veces se repite? 3 veces. Eso nos da un total de 900, ¿verdad? Muy bien. Juntamos las centenas y las decenas, es decir, las centenas nos daban un total de 900 unidades, las decenas 150. Las sumamos y nos da un total de 1050, es decir, el joven que quería pagar 3 kilos de naranjas tendrá que pagar un total de 1050 pesos por los 3 kilos, por los 3 kilos que llevaba de naranjas. Bien, aquí utilizamos la multiplicación en una forma de representación usando bloques, bien, para que ustedes vayan relacionándose desde lo concreto. A esto se refiere la parte concreta, es poder especificar más claramente cómo se desarrolló la multiplicación. Otra forma de desarrollar la multiplicación es utilizando el algoritmo abreviado de la multiplicación. Bien, en este algoritmo abreviado de la multiplicación nos encontramos que hay dos factores. Se los mencionaba hace un rato en el objetivo de aprendizaje. El primer factor va a tener 3 números, el segundo factor un número. También el segundo factor puede tener 2 números y el primer factor un número. Bien, este tipo de multiplicación es el que nosotros vamos a trabajar con esta cantidad de dígitos en cada factor. Bien, primero comienza número 1 multiplicando el segundo factor por la unidad del primer factor, es decir, la línea azul. Es decir, el segundo factor es 3, lo multiplico primero por la unidad, es decir, por el 8 del segundo factor. Y la línea azul me guía. 3 por 8 es 24. El 4 queda abajo y el 2 sube. Es lo mismo que cuando sumábamos reiteradamente 358 más 358 más 358, 8 más 8 más 8 es 24, 4 abajo, el 2 sube. Bien, ahora el 3 multiplica a la decena, es decir, al 5. 3 por 5, eso es 15, más la reserva que era 2, 17. Entonces, el 7 nos queda abajo y el 1 sube a las centenas. Finalmente, el 3 ahora multiplica a la centena. 3 por 3, eso es 9, más la reserva que teníamos, 10. Ahí está el 10. Bien, ese es el algoritmo abreviado de la multiplicación, es decir, donde el primer factor multiplica a cada uno de los dígitos del segundo factor, comenzando por la unidad, luego la decena y luego la centena. Lo mismo pasa con el algoritmo abreviado cuando trabajamos 2 dígitos por un dígito. El segundo factor tiene 2 dígitos, el 5 y el 0. El primer factor tiene el 5. Entonces el 5 del primer factor comienza por la unidad. 5 por 0, el resultado abajo, 0. Luego el 5 pasa multiplicando al 5 del segundo factor, a la decena. 5 por 5 es 25. Y como no tengo una centena aquí, el 2 no puede subir, sino que queda abajo. Aquí también les voy explicando paso a paso el algoritmo abreviado de la multiplicación y aquí les dejo un video para que lo observemos. Hoy día vamos a recordar el algoritmo de la multiplicación. Recuerdo que se comienza multiplicando desde el, en este caso del 3, se multiplica a la unidad. 3 por 4 es igual a 12. Dejo 2 unidades y las 10 unidades las canjeo en una decena. Luego multiplico el factor 3 por las 3 decenas. 3 por 3 es igual a 9.
y le sumo el canje. Me daría 10. Hago el canje en la centena y luego, como no hay nada en la centena para multiplicarlo, se baja, quedándome 102. Luego vamos a hacer una multiplicación en donde el primer factor tiene 3 dígitos, ¿ya? Comenzamos multiplicando entonces el 5 por la unidad. 5 por 5 es igual a 25. Dejo 5 unidades y las 20 unidades se canjean por 2 decenas. Sigo multiplicando el 5 por la decena, por 1, me da 5. Sumado a 2, 5 más 2 es igual a 7. Y por último, multiplicamos el 5 por el 2 por la centena. 5 por 2 es igual a 10. Me va a quedar 0 en la centena y va a haber un canje en la unidad de 1000. Y como no hay unidad de 1000, lo que tengo que hacer es bajar la unidad de 1000. Bien, finalmente la actividad. Te voy a presentar en la siguiente diapositiva 7 situaciones. Bien, entonces en tu cuaderno vas a identificar los datos numéricos, es decir, los factores que están ahí representados en estas situaciones, y vas a desarrollar la multiplicación que te permite dar solución a la situación y luego responder la pregunta. Posteriormente que resuelvas las 7 situaciones, dice inventa 4 situaciones con pregunta que representen multiplicaciones. Ahora te toca a ti inventar situaciones que involucran multiplicaciones. Ojo que estamos trabajando de 3 dígitos por un dígito y 2 dígitos por un dígito. Bien, para que en torno a eso tú puedas inventar las 4 situaciones. Y como último punto, enviarme las fotos al correo de evaluacionesmatemática20@gmail.com con los 7 algoritmos que desarrollamos en el punto 1 y las 4 situaciones que inventaste con sus respectivos algoritmos y respuestas. Bien, ahí te presento las 7 situaciones. Ahí te vuelvo a recordar que anotes los datos. Cuando hablamos de datos numéricos, hablamos de estos números, ¿verdad? Desarrolla una estrategia con esos números, es decir, el algoritmo de la multiplicación, y luego responde la pregunta. Todo esto lo respondes en tu cuaderno. No es necesario que escribas el ejercicio, si quieres lo escribes. Lo importante es el desarrollo que tú realizas. Es decir, tienes que desarrollar el algoritmo abreviado de la multiplicación y responder la pregunta. Y finalmente la segunda parte de la actividad, que era que tú inventaras 4 situaciones. Ya de las 4 situaciones que vas a inventar, 3 situaciones van a ser con los algoritmos en estudio y una situación que involucre la multiplicación por 0. Inventas una situación en donde se trabaja la multiplicación por 0. Sugerencia antes de comenzar: elabora una tabla pitagórica en la que muestra las tablas del 10 hasta el 10 por 10. Bien, si te fijas, en la primera columna está el signo por, y luego va desde el 0 al 10 y del 0 al 10 también en filas. Y el resultado, los productos están en su interior. Bien, elabora esta tabla pitagórica. Te va a ser de mucha ayuda cuando tengas que desarrollar el algoritmo. Muy bien, esta ha sido la presentación. Y bien, ¿qué les ha parecido el algoritmo abreviado de la multiplicación? ¿Se relacionan algo con la suma reiterada? Sí, ¿verdad? Cuando ponemos un número abajo y el otro número arriba. Muy bien, ahora les toca a ustedes practicar lo que más puedan este algoritmo. Desarrollen las situaciones que les he planteado y a crear nuevas situaciones a ustedes. Mientras más practiquen este algoritmo,
se van a poder enfrentar de mejor situación en diversos contextos en su vida, obteniendo unas respuestas más acertadas y en menos tiempo. Entonces, las relaciones con nuestro medio, con nuestro entorno, van a mejorar siempre y cuando tengamos un pensamiento matemático. Entonces, a practicar estos algoritmos y espero sus trabajos. Que estén muy bien. Adiós.